A ver, pensemos en esto por un momento. Un combustible que podamos cultivar, una fuente de energía que crece, literalmente, de la tierra. Esa es la gran promesa de los biocombustibles. Pero, ojo, ¿es de verdad una solución tan buena como suena? ¿O es una idea que trae consigo costos ocultos? Bueno, vamos a meternos de lleno a descubrirlo. Y es que todo se reduce a esta pregunta fundamental. ¿Pueden las plantas realmente mover al mundo? O sea, ¿es posible que la fotosíntesis, ese proceso increíble que alimenta la vida en el planeta, pueda también impulsar nuestros autos, nuestros camiones, nuestras economías? Como vamos a ver, la respuesta no es un simple sí o no. Es compleja, fascinante y, la verdad, está llena de sorpresas. Bueno, esta historia arranca con un objetivo que hoy nos suena muy familiar, la necesidad de reducir, como sea, nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Esta misión global desató una verdadera carrera, una búsqueda frenética por alternativas, y ahí, en medio de todo, los biocombustibles aparecieron como uno de los contendientes más fuertes. Ok, pero ¿qué son exactamente? Para ponerlo en palabras sencillas, los biocombustibles son combustibles líquidos que se sacan de materiales biológicos, de lo que los técnicos llaman biomasa. Pensemos en cosas como el maíz, la caña de azúcar, la paja, hasta algas. Prácticamente cualquier materia orgánica que se pueda transformar en energía. Claro, pero la pregunta del millón es ¿cómo pasa eso? O sea, ¿cómo es que un campo sembrado de maíz o de palma se convierte en el combustible que echamos al tanque de un autobús? Bueno, ese viaje de la planta al tanque es un proceso fascinante de varios pasos que mezcla lo mejor de la agricultura con pura ingeniería química. Aquí lo tenemos, el ciclo de vida de forma muy simple. Miren, todo empieza, lógicamente, con el cultivo de la materia prima. Después viene la cosecha y el transporte hasta la planta de procesamiento. Ahí, en la planta, es donde ocurre la magia, la conversión química. Y finalmente, ese nuevo combustible se distribuye y se usa. Un ciclo completito, desde que se siembra hasta que mueve un motor. Vamos a meternos un poquito más en esa parte de la conversión. Este diagrama nos muestra un proceso que es clave en todo esto, el hidrotratamiento. Suena complicado, pero la idea es esta. Se toma un aceite o una grasa, se le da un tratamiento previo y luego, ¡pum!, se le añade hidrógeno para refinarlo. El resultado es un diésel de altísima calidad, listo para usarse. Pero, claro, estos procesos a veces tienen consecuencias que nadie se espera. Resulta que la producción de biodiesel genera un subproducto muy importante, la glicerina. Y con el boom del biodiesel, de repente el mercado se inundó de glicerina. El gráfico no miente. Miren cómo se desplomó el precio. Fue un efecto dominó en la economía que casi nadie vio venir. Hay un término técnico que es importante entender aquí, y es el número de cetano. A ver, en esencia esto mide qué tan bien se quema el combustible. Pensemos que es como las ganas que tiene de encenderse. Mientras más alto sea el número de cetano, más rápido y suavemente se enciende el combustible en el motor. Y eso, claro, es algo súper deseable. Y ojo, que todo esto no es pura teoría, ya se ha probado en el mundo real y con éxito. Miren este caso de Colombia, por ejemplo. Hicieron un programa piloto con autobuses urbanos usando mezclas de biodiesel de aceite de palma. ¿El resultado? Los buses anduvieron sin problemas por más de 1.200.000 kilómetros. ¡Una locura! Esto demostró que es algo totalmente viable a gran escala. Muy bien, ya vimos cómo se hace. Pero, ¿de dónde sale todo? Ahora vamos a la fuente de todo, las materias primas. Porque la elección del cultivo es absolutamente fundamental. Y como vamos a ver, cada región del mundo le apuesta a plantas distintas, y cada una, por supuesto, tiene sus ventajas y desventajas. Empecemos con la palma aceitera, que es un jugador clave en este tablero. Como se ve claramente aquí, la producción en Sudamérica está súper concentrada. Colombia se lleva más de la mitad de todo el pastel, seguida de lejos por Ecuador. O sea, estamos hablando de que un puñado de países controla prácticamente todo el mercado. Ahora, si nos vamos a la colza, que muchos conocen como canola, el panorama cambia. Aquí los protagonistas son otros. Brasil, Paraguay y Chile llevan la delantera. Eso lo que nos muestra es una especialización por regiones, ¿no? Cada país aprovecha el clima y el suelo que tiene para enfocarse en un cultivo. Y luego tenemos el caso del ricino o higuerilla. Miren esto, porque aquí la historia es de un dominio aplastante. Brasil produce un increíble 94% de toda la región. Es sin duda alguna la superpotencia indiscutible de esta materia prima en particular. Ok, hasta ahora hemos hablado sobre todo de la parte buena, de la promesa. Pero aquí es donde la historia se complica.
porque llevar la producción de biocombustibles a una escala masiva ha sacado a la luz unos dilemas profundos y muy complejos. Y es que hay que entender algo clave: no todo lo que se etiqueta como renovable es por arte de magia sostenible. Y para muestra, un dato que es de verdad impactante. Miren este número, 3x, que significa que producir biodiesel puro consume 3 veces más agua que producir diésel de petróleo. Lo digo de nuevo para que quede claro. 3 veces más. Estamos hablando de un costo en agua que es sencillamente gigantesco. Y el costo no es solo ambiental, ni de lejos. Hay una advertencia muy seria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que dice, y cito, los crecientes cultivos de palma en Asia-Pacífico han sido vinculados a una vasta deforestación y a la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto es gravísimo, porque conecta directamente la producción de este combustible verde con problemas sociales y ecológicos enormes. Este mapa del mundo nos ayuda a poner el problema en una perspectiva global. Lo que estamos viendo es la extracción de agua para la agricultura. Fíjense bien en las zonas de color más oscuro. Son lugares que ya hoy sufren un estrés por falta de agua tremendo. Ahora, imaginen que en esos mismos lugares empezamos a sembrar masivamente cultivos para biocombustibles, que como ya vimos, beben muchísima agua. El resultado podría ser sencillamente desastroso. Y todo esto nos trae de golpe al corazón del debate, al conflicto central, que se conoce como el dilema de alimentos contra combustibles. La pregunta es directa y muy difícil. ¿Deberíamos usar tierra fértil y agua para producir comida para la gente o para producir combustible para los autos? Es, sin exagerar, una de las preguntas éticas más complejas de nuestra era. Y justo en medio de este problemón, apareció un cultivo que muchos vendieron como la solución mágica, la jatropha. La promesa sonaba increíble, ¿no? Que podía crecer en tierras malas, donde no crece la comida, que, por lo tanto, no competía con los alimentos, y que encima se podía aprovechar cada parte de la planta. Sobre el papel, parecía la solución perfecta a todos los problemas. Pero la realidad fue un baldazo de agua fría. Resulta que no había suficientes datos científicos serios sobre cuánto producía de verdad en esas tierras tan pobres. ¿El resultado? Un montón de proyectos comerciales se abandonaron porque la productividad era bajísima y los costos de mano de obra altísimos. La gran promesa de la jatropha, por lo menos por ahora, se estrelló contra un muro de realidad. Entonces, después de este viaje por la promesa y también por el peligro, ¿qué nos queda? Pues un panorama que es, a todas luces, complicado. Queda claro que los biocombustibles no son ni los héroes que nos salvarán, ni los villanos que nos destruirán. La historia, como casi siempre, tiene muchos más matices. Al final, todo se puede resumir en esta hoja de balance. Por un lado, en el lado de la promesa, tenemos una fuente de energía renovable, la posibilidad de ser más independientes energéticamente. Pero en el otro lado, el del peligro, tenemos un consumo de agua altísimo, el riesgo de deforestación y la competencia con la comida. Es un dilema con un peso gigantesco en ambos lados de la balanza. Y esto nos lleva a la que quizás sea la conclusión más importante de todo este análisis. La sostenibilidad de un biocombustible no está en el combustible en sí, está en su origen. Todo, absolutamente todo, depende de cómo y dónde se cultiva su materia prima. ¿Y a qué costo, tanto ambiental como social? En este tema, el contexto lo es absolutamente todo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que va mucho más allá de la química o la ingeniería. Cuando pensamos en la energía del futuro, la verdadera cuestión es ¿qué estamos dispuestos a sembrar para conseguirla? Porque la respuesta que demos a esa pregunta no solo va a definir el combustible que usemos, sino que va a moldear nuestros paisajes, nuestras economías y, en definitiva, nuestras sociedades para las próximas décadas.